déjenme decirles que para conseguir una articulación como la que nosotros estamos procurando, intentamos ante todo establecer un modelo de gestión que nos permita encontrar la mayor cantidad de consensos posibles, la mayor participación, la mayor motivación de la gente a nivel interno, contando con una estructura nacional que nos permite realmente llegar a todo el territorio del país y procurar, como digo, que participen todos los sectores. De esa manera podemos nosotros conseguir ciertos consensos que nos permiten, por ejemplo, proyectarnos, como lo hemos hecho a nivel regional, llevando adelante la iniciativa del proceso de Quito. El proceso de Quito, que ha tenido 3 reuniones en las que han participado todos estos actores que yo he mencionado. La idea es justamente la inclusividad que nos permita primero encontrar un espacio de diálogo y luego un espacio de búsqueda de soluciones a los problemas. Solo de esta manera creemos nosotros que podemos entender lo que todos necesitamos, lo que todos requerimos además, y sobre todo lo que requiere en este momento la gente más necesitada, la gente en movilidad humana, los flujos mixtos de migrantes y de refugiados. De tal manera que en la primera reunión del proceso de Quito nosotros establecimos con varios países de la región, con países también desarrollados que pueden ser potenciales donantes, con los organismos del sistema de Naciones Unidas que tienen una vinculación directa con los temas de movilidad humana y en particular de migraciones, con la banca internacional, con la sociedad civil. Digo, establecimos un diálogo que nos permitió marcar y señalar cuál sería el camino que la región debía seguir en lo que se relaciona con esta crisis específica de la migración venezolana. Una migración, por cierto, forzada, una migración no voluntaria. Muchos países la han calificado como resultado de una crisis humanitaria. Varias organizaciones de Naciones Unidas también. El tema siguió en la segunda reunión con la presentación de un plan de acción que nos permitió básicamente articular las acciones que podían llevar a cabo varios gobiernos, acciones muy concretas en beneficio de la gente, pero también para establecer políticas públicas que permitan en un momento dado dar respuestas eficaces a esta situación. Una tercera reunión nos permitió valorar, nos permitió mirar cuáles habían sido los resultados de la implementación del Plan de Acción de Quito. Asimismo, nos permitió establecer que era importante dar continuidad al proceso de Quito mediante la realización de nuevas reuniones internacionales, quizá contando con un mayor número de actores, pero también tratando de que este proceso de articulación entre todos estos participantes que he mencionado pueda reproducirse y pueda constituir una buena práctica internacional. Entonces, el 4 y 5 de julio, el proceso de Quito va a continuar con lo que se denomina el capítulo de Buenos Aires y después continuará también con una quinta reunión que ya está programada en la capital de Paraguay, en Asunción, seguramente en el mes de septiembre. Debo decir que no es fácil poder afrontar una situación de esta naturaleza, el caso concreto de la migración venezolana. Naciones Unidas ha establecido que para finales del mes de diciembre de este año tendremos alrededor de 5.400.000
personas de nacionalidad venezolana en situación de movilidad humana. 5.400.000, de los cuales la gran mayoría se queda en América del Sur, en los países de América del Sur. De estos países hay 3 que son particularmente afectados por esta situación, que son Colombia, Ecuador y Perú, los países de alguna manera a los cuales los nacionales venezolanos han preferido migrar. Países como el mío, Ecuador, es una nación que se ha convertido en un país de origen, receptor y también un país de tránsito en materia de migración. Del año pasado recibimos más de 1 millón de migrantes venezolanos y ahora nosotros tenemos, de este más de 1 millón, vamos a decir que 900.000 aproximadamente estaban en tránsito. 900.000 personas a las cuales hay que suministrarles una serie de servicios y una serie de elementos que les permita alcanzar, digamos, sus objetivos. En este caso, desde los servicios que se requieren dentro de lo que se estima que es la asistencia humanitaria cuando ingresan al territorio nacional, hasta todo lo que se relaciona con salud, alimentación durante el tiempo que transitan por el país, y aquellos que deciden quedarse, pues la Constitución del Ecuador establece que ellos tienen los mismos derechos que los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, tienen derecho, como digo, a educación, salud gratuita, tienen derecho también, en caso de que puedan regularizar su situación migratoria, a insertarse normalmente en el mercado laboral. Lamentablemente, uno de los problemas fundamentales que hemos afrontado, no solo el Ecuador, sino todos los países de la región, radica en que muchas personas no cuentan con documentos. Al no contar con documentos, por ejemplo, no tienen pasaportes o no tienen cédulas de identidad, no tienen otros documentos, partidas de nacimiento, cosas así, que eso dificulta mucho su regularidad migratoria. El Ecuador ha otorgado más de 100.000 visas a ciudadanos venezolanos. Asimismo, viene llevando a cabo una serie de estudios técnicos que permitan implementar en el momento oportuno, probablemente sea durante este año, un proceso extraordinario de regularización migratoria para los ciudadanos que no cuentan con esos documentos, porque lo mejor que le puede pasar, creo yo, y estoy convencido de eso, a un país es justamente regularizar la situación migratoria de las personas irregulares. No puede ser factible que personas que ya se quedan a residir en un país no tengan sobre todo posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Eso impide que ellos puedan ganar normalmente su sustento y lógicamente tener una vida común y corriente, como las que tenemos todos los que estamos aquí presentes. Entonces se ven sujetos muchas veces a una serie de situaciones lamentables, a una serie de abusos, por ejemplo, en cuanto a la paga por los servicios que prestan en materia laboral. Bueno, en este contexto, varios países de la región ya han llevado adelante procesos de regularización migratoria, otros lo vamos a hacer. Entonces, el proceso de Quito ha servido, por ejemplo, para esto, que es una de las cosas más importantes dentro de lo que es la movilidad humana de los nacionales venezolanos, pero también para otras cosas muy concretas, por ejemplo, para reconocer pasaportes caducados, en vista de que hay una dificultad del gobierno venezolano de otorgar pasaportes a sus nacionales. Nosotros lo que hacemos sencillamente es, a nivel de región, algunos países lo han aplicado y otros no todavía, pero tienen dentro de los compromisos la posibilidad de hacerlo a corto plazo. El reconocimiento de pasaportes caducados. La Asamblea Nacional Venezolana ha
establecido un periodo adicional de 5 años de vigencia de sus pasaportes y muchos de los países de la región están acogiendo eso y lo están aplicando. Otra de las cosas importantes es la reducción o la condonación de multas, por ejemplo, para los nacionales venezolanos. Es gente que llega prácticamente sin recursos, sin nada, llegan a los países y entonces se ven sujetos muchas veces a pagar multas por su situación de irregularidad migratoria. Además, eso está directamente conectado con la imposibilidad de regularizar su situación migratoria en caso de que no hayan sido canceladas esas multas. Así que, bueno, yo he citado solamente unas poquitas cosas de las que se van logrando en el día a día y algunas políticas que se van estableciendo. Debo decir que dentro de lo que es la concepción del gobierno del Ecuador y sobre todo llevando también una concordancia con la presidencia del Foro Global de Migración y Desarrollo, nosotros le damos mucha importancia, mucho énfasis a lo que tiene que ver con el tema de migración y desarrollo. Justamente es eso en lo que debemos enfatizar. Debemos tratar de que los países desarrollados, los países donantes, que la banca internacional se sensibilice más con este tema, se dé cuenta de que es un problema que debemos afrontarlo también, afrontarlo dentro de los parámetros de corresponsabilidad y debemos colaborar. Uno de los obstáculos fundamentales para avanzar en esto radica justamente en la falta de recursos. Un país como el Ecuador ha hecho una cuantificación de lo que necesita de aquí hasta 2021 para afrontar la crisis venezolana, sobre todo lo que tiene que ver con inserción de nacionales venezolanos, y hemos llegado a que el Ecuador, solo el Ecuador, necesita 550 millones de dólares en ese periodo. Otros países que reciben más migrantes, más refugiados, por esta crisis específica, requieren inclusive cantidades mayores. Así que esto se contrapone realmente con lo que constituye la realidad de la ayuda internacional. Como mencionaba antes, en este tema de movilidad humana, el asunto de la cooperación es vital, es fundamental, es uno de los pilares realmente en los cuales la solución para los problemas de movilidad humana se fundamenta, la cooperación internacional. Y el otro problema es, claro, el financiamiento. Y de ahí tenemos una serie de dificultades específicas, ¿no?, que cada gobierno tiene que resolver y que asimismo podemos resolver en algunos casos de manera conjunta. Y digo de manera conjunta porque una problemática de esta naturaleza es imposible de resolver de manera individual. Es imperativo que haya una coordinación, es imperativo que haya una articulación y que en esto participen todos los actores. Desgraciadamente, en algunas regiones del mundo es muy difícil encontrar consensos y inclusive es muy difícil llevar adelante diálogos sobre temas de movilidad humana, sobre temas de migración. A veces la incidencia de la política también influye enormemente en el trabajo técnico y resulta muy complejo poder llegar a obtener resultados satisfactorios. En el caso del proceso de Quito, nosotros creemos haber logrado en una primera fase resultados realmente satisfactorios. Han participado varios países de la región de Sudamérica, pero también de Centroamérica y algunos del Caribe. Ha participado también México de América del Norte. Entonces, esto revela en gran medida que es importante aprender de los demás, compartir las experiencias. Tenemos también una crisis en Centroamérica, crisis migratoria de gente que va hacia los Estados Unidos y se están pensando en algunas ideas. Digo, por ejemplo, en el tema de migración y desarrollo,
Es necesario invertir en emprendimientos, invertir en facilidades, en infraestructuras. Es necesario generar fuentes de empleo para efecto de que la gente que migra se quede en condiciones dignas en sus países. Entonces, es necesaria más articulación y más diálogo a nivel internacional. En el campo regional, debo destacar la ayuda también, la cooperación, el importante trabajo que realiza el sistema de Naciones Unidas. Sin el sistema de Naciones Unidas sería muy difícil seguir avanzando. Ellos de alguna manera coadyuvan en sus respectivas competencias a alcanzar los objetivos de los gobiernos y especialmente están también en muchas situaciones difíciles velando por el bienestar de la población en movilidad humana. Yo creo que me voy a quedar ahí para continuar después con otros temas específicos. Si te parece, Diego, podríamos, creo que ya me he extendido bastante, pienso que podríamos dar la palabra a otro panelista y seguimos en el momento de las preguntas. Gracias.